Yo les vengo a presentar este tema de NAVA. NAVA, efectivamente, como ahí sale bien en la diapositiva, es un acrónimo, y ese acrónimo hace referencia a lo que significa, ¿cierto? NAVA, Neurally Adjusted Ventilatory Assist, ¿ya? Es decir, asistencia ventilatoria ajustada neuralmente. ¿De qué se trata esto? Va muy bien. La literatura nos dice que alrededor de un 5% anualmente aumentan los pacientes que tienen un winning o un destete prolongado, un destete dificultoso, como lo quieran llamar, ¿sí? Y además, un grupo importante de estos pacientes que están en un destete dificultoso, en un winning prolongado, ¿cierto? Son pacientes que cursan con debilidad diafragmática, ¿cierto? ¿Es importante el diafragma en esta instancia? Por supuesto que sí. Yo estoy seguro que todos ustedes entienden muy bien cuáles son los alcances de esto. ¿Qué es lo que ganamos con un buen diafragma? ¿Cierto? Reducción de las complicaciones en la unidad, aumento del confort, disminuye eventualmente sedación, ¿cierto? Y mejora los tiempos de winning. Si nosotros vemos esta gráfica, inicialmente, ¿qué es lo que podríamos pensar? El paciente está sincrónico, el paciente está sobresedado, el paciente está con mucha presión de soporte, está sobreasistido. Y si lo comparamos con esa curva de abajo que muestra básicamente lo que el paciente está solicitando en ese momento desde el punto de vista respiratorio. Hay una diferencia, ¿cierto? Dentro de las primeras 48 horas de la terapia ventilatoria hay un 20% de disminución en el grosor de la musculatura. Y un 40% de los pacientes desarrolla debilidad diafragmática asociada a la ventilación mecánica. Entonces, se nos presenta esta tecnología, EDI, Electric Diaphragmatic Impulse, o actividad eléctrica diafragmática, o como lo han llamado algunos médicos, terapeutas, ambiciosamente o soberbiamente, como quieran verlo ustedes, el signo vital o el último signo vital de la respiración, ¿cierto? El EDI refleja básicamente el grado de reclutamiento de la motoneurona, la intensidad y la frecuencia con que el paciente necesita la asistencia. El EDI es utilizado en función del ventilador a través de la modalidad NAVA. Es decir, NAVA es el modo ventilatorio que utiliza la señal eléctrica diafragmática, ¿ya? Y el NAVA, básicamente, lo que es un sistema de trabajo basado en presión de soporte, ¿cierto? Esta presión de soporte alimenta al paciente, ¿cierto?, de aire, funcionando básicamente como un diafragma accesorio. Entonces, el paciente recibe desde la vía respiratoria indemne, que tiene que ser como criterio inicial para poder utilizar esta tecnología, ¿cierto? Y a través de eso el paciente recibe esta asistencia en donde el ventilador le entrega la presión de soporte, satisfaciendo específicamente lo que el paciente solicita o el paciente necesita y no lo que yo creo o estimo conveniente para que el paciente salga de la situación en la que está. Esta señal EDI es capturada a través de una sonda nasogástrica. Esta sonda nasogástrica cuenta con 9 electrodos, por supuesto que es una sonda que no es intercambiable entre pacientes, ¿cierto? Y tiene una duración máxima de 5 días. Un tema que se ha tratado recurrentemente de las presentaciones de los talentosos colegas que han presentado antes de mí es el tema de la sincronía. La sincronía, dentro de lo que es la estrategia ventilatoria en UCI, debe ser uno de los parámetros más sensibles y más decidores en relación al éxito de la terapia. Entonces, cuando tenemos un paciente en NAVA, básicamente lo que propone esta tecnología es sincronía absoluta, sincronía instantánea, simultánea con el paciente. El paciente determina básicamente la frecuencia y la intensidad con la que necesita respirar, y nosotros como usuarios simplemente determinamos el nivel de PIP que nosotros le vamos a entregar y el nivel de soporte.
Y el nivel de soporte es el parámetro que se llama nivel de nava, que vamos a relatarlo en breve de lo que se trata, ¿cierto? Y es básicamente la señal EDI, lo que el paciente me está transmitiendo a través de esta señal eléctrica diafragmática, lo que el paciente necesita, en función del tiempo, la intensidad o la amplitud de la fase, dependiendo de cómo lo queramos ver. Y este soporte básicamente funciona, como les digo, en relación a lo que el paciente necesita. Si el paciente necesita menos, nosotros vamos a ver un paciente mucho más calmado. Si el paciente está mucho más agitado, con mucho más requiriente de soporte, con más requiriente de descarga de musculatura, de volumen corriente, etc., el ventilador lo asiste con más, automáticamente, sin ninguna necesidad de seteo o intervención por el clínico, ¿ya? Entonces, utilizamos EDI para determinar asincronía, ¿ya? Podemos, de alguna manera, pesquisar y mejorar esfuerzos perdidos, trigger, ¿cierto? Gatillajes no bien seteados, ¿cierto? O eventualmente también problemas con el seteo del ciclaje, ¿cierto? Que de alguna manera también determina asincronía o desacople del paciente dependiendo de cuán fino fue o de cuál es la condición del paciente. El EDI también se utiliza básicamente para establecer cuál es el estado de mi paciente, porque independientemente de que yo utilice NAVA, yo puedo tener instalada la sonda de EDI y utilizar cualquier modo ventilatorio que tiene el ventilador, o el modo ventilatorio que yo estoy más acostumbrado a utilizar. Si yo quiero usar la sonda EDI para monitorizar a mi paciente y yo estoy acostumbrado a utilizar presión control para poder manejar a mi paciente, lo puedo hacer. Claramente el gatillaje y la administración del soporte no va a ser en base a la señal eléctrica que me está entregando la sonda, sino básicamente al seteo que yo puedo dar propio. Pero la gran diferencia es que yo ahora tengo la información de la curva que me está entregando la señal eléctrica diafragmática, ¿cierto? De alguna manera yo tengo un reflejo directo de lo que el paciente necesita y en base a eso yo puedo ajustar de manera mucho más fácil que lo que está pasando, o de manera mucho más fácil, perdón, el ajuste ventilatorio de manera de asegurar la terapia para el paciente, asegurar sincronía, etc. Entonces, uno de los temas que propone esta técnica es de alguna manera cómo podemos hacer una mejor titulación en base a todo lo que nosotros hacemos en la unidad para poder establecer una buena estrategia ventilatoria. Y uno de esos temas es la sedación. Eventualmente, si nosotros estamos controlando al paciente con nuestra señal EDI, ¿cierto? Yo inmediatamente me puedo dar cuenta de si el paciente está sobresedado, básicamente porque la señal EDI está plana. Si el paciente está con una modalidad de presión de soporte y está con mucho soporte, eventualmente también voy a ver que hay una señal plana, por ejemplo en sobreasistencia. En relación a la sedación, ¿cierto? Cuando tenemos un paciente con exceso de sedación, encontramos los siguientes temas: depresión respiratoria, eventualmente depresión miocárdica, alteración de la función intestinal, delirio prolongado en algunos pacientes, inmunosupresión. Esto recae directamente sobre el incremento de días de la terapia en ventilación mecánica o hospitalización del paciente e inevitablemente sobre los costos de la unidad. Cuando nosotros pensamos en hacer seteo ventilatorio, tenemos que hacer todos estos temas: trigger, rise time, todos los parámetros de confort que eventualmente nosotros sabemos, la presión, el ciclaje. Cuando nosotros hacemos seteo ventilatorio a través de NAVA, lo único que nosotros tenemos que setear es el PIB, la CO2 y el nivel de NAVA, que es básicamente el nivel de asistencia proporcional. Si nosotros estamos seteando PIB, si nosotros estamos seteando gatillaje, podemos pasarnos, ¿cierto? Que genera un autogatillaje o esfuerzos perdidos. Podemos tener una sobreasistencia o una hipoventilación cuando estamos seteando la presión de soporte. Y cuando estamos seteando el ciclado, ¿cierto? Podemos tener un porcentaje tipo más largo, riesgo de asincronía, o al revés, un riesgo de doble gatillaje. Entonces, ¿para qué sirve NAVA? Básicamente lo que se propone es básicamente sincronía asegurada, ¿ya? Sincronía asegurada con volúmenes más protectores, no protectivos como dijo Daniel,
a través de presiones inspiratorias más bajas, menos variabilidad de ese volumen corriente, ¿cierto? Mejor gasometría. ¿Ya? Cuando tenemos NAVA tenemos un asistente de sincronización, tenemos un asistente en el manejo de winning, tenemos un asistente en la titulación de la sedación. Tenemos en NAVA no invasivo un asistente sincrónico independiente que nos permite eventualmente manejar a nuestro paciente y evitar que llegue a la intubación. Y podemos monitorear a nuestro paciente, por supuesto, como lo he mencionado recién. Este es un estudio que trata sobre la evaluación de la comparación entre NAVA y presión de soporte en relación a los volúmenes protectores que se manejan en función de estas dos variables, de estos dos modos ventilatorios. Y se estudió esto a través de unos conejitos, ¿cierto? Que se les indujo un distrés respiratorio importante, se les ventiló con NAVA y se les ventiló con volumen control, con los mismos parámetros, procurando la misma, digamos, el tipo de soporte que se les estaba entregando. Y lo que se encontró básicamente es que NAVA es tan bueno como volumen control al hacer este tipo de terapia. Lo que me pareció interesante también recalcar es que de alguna manera dentro de los parámetros que se midió para poder establecer que NAVA, al igual que volumen control, es igual de protector que el volumen que la otra modalidad, es que se midieron algunos componentes proinflamatorios como interleuquina 8, de los cuales, si podemos ver la gráfica, podemos ver que la barra gris es volumen control y la barra más tenue, gris plata, si queremos verlo así, es NAVA, y las concentraciones en todas las fases fue más bajo la interleuquina 8, por lo tanto tenemos menos inflamación asociada al soporte ventilatorio. Este es un estudio este otro estudio que lo que trata de hacer es un ensayo clínico que busca establecer cuál es la efectividad de NAVA como modalidad de primera línea en la unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Se ventilaron 85 pacientes con NAVA, 85 pacientes con presión control, y lo que se encontró, y los outcomes que estaban buscando los investigadores eran tiempo de ventilación y el nivel de sedación que tenían. El resultado básicamente es que NAVA funciona de buena manera como una terapia de primera línea en la unidad de cuidado intensivo, algo cara, pero buena. Ahora, algunos otros índices que rescatamos de los resultados del estudio es que, por ejemplo, la media de ventilación de los pacientes NAVA fue de 3,3 horas menos que en presión control. Las unidades de anestesia por hora fueron 1,43 menos en NAVA que en presión control. Y el tiempo de estadía en la unidad de cuidado intensivo fue en promedio, en función de la mediana, de 23,3 horas menos en NAVA que en presión control. Además, fueron estadísticamente, ¿cierto?, el PIB y la FiO2 estadísticamente menores en el grupo ventilados por NAVA, es decir, alcanzamos de la misma manera buenos volúmenes con menor FiO2 y con menos presión. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podemos encontrar asociados a la ventilación mecánica? ¿Cierto? Tenemos síndrome de UCI, ¿cierto? Delirio de los pacientes, trastornos del sueño asociados a la sincronía, tenemos daño asociado a la ventilación mecánica, neumonía asociada a la ventilación mecánica, agitación del paciente, winning prolongado, reintubación, etc. ¿Qué es lo que trata de proponer esta tecnología de alguna manera? En función de la ventilación personalizada que ofrece, ventilación más confortable, podría reducir la sedación, calidad del sueño, en función de la protección pulmonar, sincronía, volúmenes corrientes protectores, ¿cierto?, para alcanzar el mismo nivel de volumen, menos presión. Podríamos prevenir la intubación si pudiésemos ventilar a los pacientes a través del modo no invasivo de NAVA, en función del diafragmas más eficientes, destete temprano, etc. Entonces, ¿cuáles son algunos de los potenciales beneficios de NAVA que están, digamos, documentados en la literatura? Varios. Hay mucha información en la literatura. Está lleno de paper e información. La mayor parte de la información está básicamente documentada en pediatría. En la modalidad no se ha ocupado tanto, básicamente salió hace mucho tiempo, pero de alguna manera no se conoce mucho aún.
¿Y por qué? Porque yo creo que hay mucha gente que no cree todavía en este tema, y lo otro es que es una tecnología cara. No es para todos los pacientes, y idealmente nosotros pudiésemos adoptar este modo ventilatorio en función de la tecnología como una modalidad para atacar de primera línea la estrategia ventilatoria que yo estoy buscando con mi paciente. Sería ideal, pero eso está por lo menos difícil al corto plazo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de hacer nada? Por supuesto, necesitamos una vía indemne para poder transmitir la señal eléctrica diafragmática. Por lo tanto, una lesión del nervio frénico es una contraindicación directa, ¿cierto? Algunas miopatías, la imposibilidad de usar una sonda nasogástrica, y los pacientes que necesiten ingresar al resonador. Básicamente porque la sonda tiene electrodos en la parte distal con la que mide la diferencia de potenciales con lo que recoge la señal eléctrica del diafragma. Por lo tanto, si nosotros ingresamos con ese paciente al resonador, probablemente le generemos algún tipo de lesión al paciente. Preparación de ajustes en nava. Les voy a mostrar brevemente cómo sería homologando lo que les estoy contando en el ventilador, algunas imágenes para que puedan de alguna manera imaginarse. Hay un flujo de trabajo que está establecido en función de los pasos que tengo que hacer previamente para poder setear este modo. Se hace un chequeo del módulo, se hace una selección del catéter, se hace una verificación, se hace una selección del nivel adecuado de proporción de la presión que voy a hacer, el nivel de nava, ¿cómo se llama? Seteo de las alarmas, etc. Lo primero es básicamente tener la tecnología en el ventilador, ¿cierto? Conectar el cable y realizar un autotest de funcionamiento, que lo que hace el equipo en ese momento es testear que tanto el cable que funciona de interfase entre el ventilador y la sonda, tanto como la tecnología o el módulo en el ventilador, funcionan adecuadamente. Luego viene la selección del catéter o la sonda nasogástrica que voy a utilizar para mi paciente. Y esto se hace en base a la talla y el peso. Aquí tenemos una tabla, como pueden ver, que las primeras 4, ¿cierto? Mayor a 140, entre 40 y 85 de talla, indistintamente el peso, nos da el French inmediatamente. Pero bajo eso nos pide, hay un rango de peso por el cual yo me puedo guiar para poder establecer cuál es la mejor sonda para el paciente que voy a elegir. Dentro del envase, cuando uno toma la sonda nasogástrica, viene esa wincha, ¿cierto? Esa cinta, que lo que me permite es básicamente medir la distancia entre la nariz, la oreja y el proceso sifoide. Y eso me da una medición, que es la medición NEX, ¿cierto? Y me da una medición, como dice abajo en verde, es el valor I. Entonces, junto al valor I y en relación a la otra tabla, yo puedo hacer una estimación de cuál es el mejor instrumento a seleccionar para poder establecer la terapia, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos en el primer punto 16 French con 125, ¿cierto? Sacamos un NEX que nos da la otra, ¿cierto? Lo multiplicamos por eso y nos da la distancia. Y esa es la distancia en I, que básicamente es cuánto tengo que insertar la sonda nasogástrica en el paciente para poder tomar esa señal eléctrica diafragmática. Una vez que tenemos seleccionada la sonda, la sacamos del paquete, la sumergimos en agua, porque la sonda viene con un gel que se activa al contacto con el agua, de modo que la inserción sea mucho más fácil. Y una vez que nosotros conectamos la sonda, lo que tenemos en el ventilador, vemos algo más o menos como esto. En donde el primer recuadro arriba, ¿cierto? El ventilador nos muestra un electromiograma de lo que está reflejando la sonda nasogástrica o de la señal eléctrica que está recogiendo en la posición que está, ¿ya? El QRS que lee la sonda, ¿cierto? Idealmente tiene que estar en los cuatro trazados, y las ondas P, que son las que más gatillan, tienen que estar idealmente en los 2 trazados de arriba. Básicamente, ¿por qué? Porque la sonda, como es nasogástrica, tiene que pasar el estómago, tiene que pasar por cardia, por lo tanto hay un par de electrodos que no van a estar tan en directo contacto recogiendo esa señal eléctrica. Las ondas P, ¿cierto?, deberían gradualmente decrecer y no ofrecer 2 trazas inferiores, ya que los electrodos pasaron por el diafragma, lo que les comentaba. Entonces, si se fijan, el seteo es bastante sencillo. Yo ingreso, saco la medición, tengo la sonda, ingreso con la sonda esófago, ¿cierto? Y el ventilador me dice inmediatamente todo. Ya tengo la medición en I, que es básicamente la distancia a la cual yo ingreso con la sonda.
El ventilador me dice si me tengo que mover hacia arriba o hacia abajo con esa sonda para poder ajustar el seteo en el ventilador, y luego viene el ajuste del nivel de NAVA, que es el nivel proporcional de presión que voy a ofrecerle al paciente en función de la señal eléctrica diafragmática que está recogiendo la sonda, ¿cierto? Y esto se vería algo más o menos así. Cuando tengo la sonda bien puesta o bien posicionada, idealmente se deberían colorear de morado, ¿cierto?, las trazas que están al centro. Una vez que eso está así, yo digo concienzudamente que la sonda está bien puesta, entonces puedo pasar al siguiente paso. Eventualmente, como les decía, si la sonda no está bien puesta, el ventilador me dice con una flecha si tengo que subir un poco o bajar un poco. La distancia o cuán sensible es, son distancias muy pequeñas, entonces eventualmente yo debería ir moviéndome, ojalá en no más de 0,5 en 0,5 centímetros. Y una vez que nosotros tenemos puesta la sonda, ¿cierto?, tenemos determinado bien la posición de la sonda, estamos recogiendo una buena señal del diafragma, lo que tenemos es esto. Y así se ve el paciente. Básicamente tenemos una presión que se gatilla al mismo tiempo. Cuando el paciente gatilla, en función de la curva morada como vemos abajo, un paciente sincrónico, un paciente que, digamos, está súper bien acoplado a la terapia. Arriba podemos ver algunos indicadores. Vemos en el ventilador que hay un acceso directo al ajuste de la sonda en caso de que la sonda se mueva, que es un problema relativamente frecuente. Y además tenemos la posibilidad de setear, por supuesto, parámetros de backup, porque si eventualmente el paciente se movió, si está utilizando, por ejemplo, un nada no invasivo, y el paciente se mueve, la sonda se desplaza, esa señal ya no le llega, entonces le deja de mandarle soporte ventilatorio, por lo tanto el ventilador exige que se setee una presión de soporte de backup en caso de que el NAVA deje de estar conectado con la señal eléctrica diafragmática. Y finalmente, ¿cierto?, lo único que nos queda es empezar a utilizar el NAVA, ¿cierto? Inicialmente se puede utilizar como nivel de NAVA el mismo nivel de presión de soporte que estábamos utilizando en nuestra modalidad inicial. Por ejemplo, si estamos en presión control, presión de soporte. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente es muy sencillo, porque el nivel de NAVA que yo selecciono, establezco, es básicamente centímetros de agua por microvol. Entonces, yo puedo ver en la monitorización de la sonda cuántos microvol me ofrece, por lo tanto yo con un cálculo, una multiplicación simple, establezco que en 1,2, 1,5 o 2 nivel de NAVA voy a hacer la aritmética, ¿cierto?, para poder establecer el mismo nivel de presión de soporte que estaba utilizando con el otro modo. Y nosotros podemos ver ahí en la curva, sin pasar a NAVA, cómo se superpone, ¿cierto?, lo que el paciente manda versus lo que el ventilador le está enviando en la modalidad controlada. Entonces, cuando nosotros tenemos bien establecido, valorado en función de la monitorización y de la clínica del paciente, si nosotros estamos de acuerdo, le damos OK y el ventilador cambia a NAVA y empieza a manejar al paciente desde ese punto de vista. Luego de eso, como les dije antes, solo resta setear el PIP, el FIO2, los parámetros de backup y el paciente está listo. Gracias.